mensaje, hermano. El Señor me preguntaba, ¿estás en conexión conmigo? Y yo quiero, hermano, que usted sienta este mensaje de la misma manera que yo, hermano, y que también usted, hermano, pueda hacerse esa pregunta desde el fondo de su corazón. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 11, versículo 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tremendo ese versículo, hermano. De Enoc realmente, hermano, se menciona muy poco en la palabra. De hecho, dice la palabra que después de nacido, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y 300 años engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. En realidad, lo que la palabra nos muestra, mucho más que solo la genealogía, hermano, de Enoc, en realidad nos enseña algo que hoy en día se ha dejado de hacer. La iglesia en muchos casos ha dejado de practicar el estar en conexión con Dios. Y lo más grave de este asunto, hermano, es que nuestra fe se debilita por no querer seguir en conexión con Él. Aunque se nos dice muy poco de la vida de Enoc, podemos deducir, hermano, que este hombre algo empezó a hacer, ya que por lo que leemos en la palabra, hermano, y usted lo puede ver, quiero que vaya a Génesis capítulo 5, versículo 21. Vea lo que dice la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Algo pasó ahí, porque luego el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 365 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Hermano, ¿qué es lo que lo quiero decir con esto, hermano? Que para que la palabra nos diga que Enoc caminó con Dios, algo tuvo que haber hecho este hombre para poder caminar con Dios. Es decir, hermano, que Enoc vivió en esa tierra que Dios describe en Génesis, el versículo 6, si usted se acordará por los estudios que hemos llevado. Por eso es importante estudiar la Biblia, hermano, para que a la hora que prediquemos podamos hacer memoria de lo que hemos estudiado y podamos comparar y ver qué importante es la escritura, hermano. Amén. El Génesis 6 dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Esto fue antes de engendrar a Enoc, hermano. En los primeros 65 años de vida, quiere decir que Enoc estuvo en el mundo lleno de perversión. También quizás, también a lo mejor pasó por muchas tentaciones y luchas, pero algo pasó cuando engendró a Matusalén. Y esto fue un cambio. Algo hizo, algo pasó ahí, hermano, que la Biblia no nos lo describe. Algo tuvo que haber pasado para hacer que Enoc agradara a Dios, para que ahora Enoc caminara con Dios. Porque si vemos la palabra y nos ponemos a pensar que Enoc en esos 65 años estaba dentro de lo que era el mundo que Dios describe como lleno de maldad. Lo describe lleno de maldad, y Enoc ahí estuvo en ese tiempo. Enoc ahí estuvo entre toda esa gente que estaba llena de maldad. Entonces, yo en lo personal, meditando en esto, hermano, recordé cuando nació mi primogénito, mi hijo, el mayor, Ariel. Algo cambió en mí, hermano. Y lo que cambió fue que yo pasé de ser hijo y esposo a ser padre. Y hubo un cambio en mí. Yo no sé si esto haya sido lo que provocó el cambio de Enoc, porque la palabra no me lo muestra de esa manera. Pero por mi propia experiencia, yo quiero pensar
que tal vez fue eso lo que lo hizo. Y estoy aclarando que yo quiero pensar esto, no que la palabra lo diga. Usted puede hacer lo mismo. Usted puede tratar, hermano, de ver qué fue lo que hizo este hombre, qué cambio hizo. Que ahora, después de que nace Matusalén, ahora Enoc está caminando con Dios. Y qué tremendo es esto, hermano, porque si nosotros recordamos la escritura, más adelante, años después, cuando ya muere Matusalén, que es justamente cuando viene el diluvio, ¿okay? Nosotros podemos ver que el Señor Dios, nuestro Padre, hermano, se llevó a Enoc. Lo acabamos de leer en el versículo 5 del capítulo de Hebreos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes y fue traspuesto. Todo tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que después de haber engendrado a Matusalén, vivió otros 300 años. Y en esos 300 años él se dedicó a agradar a Dios. Por eso él podía caminar con Dios. ¿A qué es a lo que quiero llegar con esto, hermano? Algo muy importante. Ese cambio que hizo Enoc provocó el poder caminar con Dios. Se necesita algo que es de lo que nos habla precisamente Hebreos 6:5. Se necesita fe. Se necesita fe para poder caminar con Dios. Porque la misma Biblia nos lo enseña, hermano, ahí mismo en Hebreos 11, pero el versículo 6. Ahí dice precisamente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y este hombre agradó a Dios. Entonces, ¿cuál fue ese cambio? Que ahora le creyó a Dios. Que ahora creyó en él. Que ahora tuvo fe en Dios. Y ahora él podía caminar con con esta hermosa bendición. Él podía ahora caminar con Dios, hermano. Hermano, hoy en día podemos ver por nosotros mismos que el mundo está precisamente en la misma situación que en aquellos tiempos. La maldad es mucha, pero Dios es tan fiel que por esa razón no ha todavía regresado por nosotros, hermano. No ha venido por su pueblo, por su misericordia, porque Él quiere que todo el mundo se salve. Él no quiere que haya ningún perdido. Él quiere que todos, cuanto tú hables con Él, que conoces a Dios, seas salvo también. Por esa misericordia, hermano, y por ese amor, hermano, todavía aún está deteniendo su venida. Solamente Él es el que sabe, hermano, cuándo va a suceder. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo, hermano, que nos ha llamado a hacer. Venir, ir a predicar el evangelio, hermano. Esto es algo, hermano, que nosotros hemos olvidado. Mucha gente, hermano, no quiere caminar con Dios. Hoy en día, incluyendo los cristianos, hoy en día no queremos caminar con Dios. Queremos que Dios camine con nosotros. Queremos llevar a Dios a un lado y a otro y a otro y a otro, pero no queremos ir a donde Dios. Si voy a hacer un negocio, quiero que Dios venga conmigo. Si voy a hacer esto, voy a ir a trabajar, quiero que Dios venga conmigo. Quiero mover a Dios como si como si yo fuera el que moviera a Dios. Te tengo noticias, hermano. El mundo no gira alrededor de ti. Dios menos. Debemos nosotros girar alrededor de Dios. Debemos nosotros girar alrededor de Dios. Nosotros tenemos que caminar con Dios, hermano. Iglesia, nosotros hemos olvidado eso y ahora, por eso la iglesia se ve, hermano, a veces en tantas situaciones y en tantas pruebas, se ve como derrotado. Cuando en realidad, hermanos, si nosotros caminamos con Dios, tenemos garantizada la victoria.
Pero por el hecho de no querer caminar con Dios y querer que Él camine con nosotros, las cosas se hacen a nuestra manera todo el tiempo y por eso siempre tenemos consecuencias. Hermano, si Dios te hizo un llamado, Dios te hizo para que vinieras a hacerlo, no para que vinieras a decidir tú que ya no lo vas a hacer. Tú tienes que caminar con Dios. Tú no le pones condiciones a Dios. Dios ya tiene todo planeado para ti y para mí, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es caminar con Él. Es todo lo que tenemos que hacer, hermano. Estar en conexión. Tú con Dios provoca algo, hermano, bien importante. El que tú estés en conexión con Dios provoca que tu fe aumente. Eso provoca, hermano. Provoca que tu fe aumente. Y no solamente que aumente tu fe, sino que también ahora, hermano, empecemos a caminar con Dios. ¿Qué te quiero decir? Que hoy en día, hermano, no queremos tomarnos el tiempo de conectarnos con Dios. Hermanos, ¿qué nos hace pensar que es Dios que tiene que caminar contigo? ¿Qué es lo que nos hace pensar que Dios tiene que caminar conmigo? Queremos que Dios, como te digo, haga las cosas como, cuando y a la hora que nosotros decidimos. Cuando las cosas se hacen cuando es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Por esa razón. Pero la iglesia, hermano, se ha olvidado. Y si no se ha olvidado, hermano, se hace el de la vista gorda y no quiere conectarse con Dios. Dios no va a hacer lo que tú y yo queramos. Tú y yo tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que ir en rumbo a donde Dios camine. No a donde tú quieras caminar. Te voy a poner un ejemplo. Y yo se lo comentaba a mi esposa más temprano. Si tú fueras a una playa, que aquí hay muchas, y tú quisieras aprender a bucear, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a ir a dónde? A donde un instructor, ¿cierto? Y lo vas a contratar. Si tú vas con el instructor, te vas mar adentro y te pones tu tanque y él también se prepara y se ponen los dos ya listos para bajar al fondo del mar. Y digamos que a 100 pies de profundidad, tu tanque empieza a fallar. Se te empieza a acabar el oxígeno. La instrucción del instructor hubiese sido ¿cuál? Si te empieza a fallar el tanque, ¿qué es lo que vas a hacer? No tienes, son 100 pies, no tienes oxígeno para subir 100 pies. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hazme señas y acércate a mí. ¿Y qué es lo que va a hacer el instructor? El instructor siempre lleva 2 tanques y el aprendiz lleva 1. Lo que va a hacer el instructor es que te va a pasar la conexión del tanque extra que él trae y te la va a dar. Y te la va a poner para que puedas seguir respirando en el fondo del mar, ¿cierto? Entonces yo te hago la pregunta. ¿Qué es lo que vas a hacer una vez que tienes puesto el oxígeno? ¿Irte por tu lado o ir a donde va el instructor? ¿Por qué? Porque si no te vas a donde va el instructor, te vas a quedar otra vez sin la conexión y vas a morir. Entonces, ¿qué de diferencia hay, hermano, en cuanto a Jesús? Cuando nosotros nos conectamos con Él, entonces tenemos que caminar a donde Él, porque a donde Él está, a donde Él va, está la salvación. Un ejemplo tan simple, porque yo, hermano, me puse a meditar y dije, ¿cómo puedo explicar esto, Señor, de una manera que pueda ser muy acercada a lo que tú nos ofreces? Dios nos ofrece la salvación. Ese instructor de buceo, hermano, trae la salvación para nosotros en ese momento en el tanque y es el oxígeno.
Pero yo no puedo ponérmelo, hermano, y seguir yo por mi rumbo y que el instructor se vaya por otro lado o se quede él ahí. Por el contrario, tengo que ir a donde él va. De esta misma manera, nosotros tenemos que caminar con Dios. A donde él vaya y dónde o cómo sabemos a dónde va él, por medio de su palabra. A donde él vaya, hermano, yo tengo que ir porque ahí está la salvación. En él está la salvación. Por eso es la importancia, hermano, de nosotros entender que sin Cristo nada podemos hacer. Por eso esto es bien importante, hermano. Queremos que Dios haga las cosas a nuestro modo y así no es como vamos a ver la mano poderosa de Dios. Es necesario que tú te conectes con Dios para que puedas caminar con Él. Caminar con Dios como lo hizo Enoc. Caminar con Dios como lo hizo Enoc es permitir, hermano, que Él haga cambios en nosotros. Es hacer completamente su voluntad, hacer todo lo que su palabra nos enseña. Y deja, hermano, o dejemos de engañarnos a nosotros mismos, pretendiendo que tenemos esta conexión con Dios cuando realmente, hermano, hemos estado viviendo alejados de Él. Mira lo que nos dice la palabra, hermano, en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si recibiste a Cristo, tienes que andar en Él, es decir, tienes que caminar con Él. No podemos, hermanos, seguir en el mismo tipo de vida o haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Antes no orabas porque no tenías a Cristo. Antes, hermano, no meditabas en la palabra porque no tenías a Cristo. Pero ahora lo tienes. ¿Y por qué no hacemos estas cosas? ¿Por qué no caminamos con Dios? ¿Por qué tenemos nosotros, hermano, que hacer o querer o pretender que Dios camine con nosotros? Dios nos está diciendo a través de una y otra y otra y otra predicación, no nada más las que yo doy, sino las que usted pueda ver en donde las vea. Te está diciendo, acércate a mí, ven a mí. ¿Y qué hacemos? Llamamos a Dios cuando nosotros queremos, no cuando Él nos llama. Y después, hermano, estamos preguntando cómo es que estamos pasando las situaciones que estamos pasando. Cuando nosotros leemos este versículo, cuando al menos yo, cuando lo leí, hermano, dije, qué tremendo es esta palabra. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí no te está preguntando, ¿quieres andar con Él? ¿O quieres que Él ande contigo? Te está diciendo andar en Él. Camina con Él. Hagamos su voluntad. Hermano, Enoc, por lo que leemos, podemos entender que era un hombre que conocía de Dios, pues nadie camina con alguien que no conoce. Yo no sé usted, pero si usted sí ve a alguien en la calle, usted no va a ir a agarrarle la mano y a caminar con él, ¿o sí? Aunque hay unos sinvergüenzas que sí. Pero hermano, usted que tiene a Cristo, yo que tengo a Cristo, no creo, hermano, que podamos ir a la calle y toparnos con alguien y agarrarnos de la mano que no conocemos y caminar con él. Esto me dice a mí, hermano, que no, de alguna manera, conocía a Dios o sabía quién era Dios. Porque de otra manera nos haríamos la misma pregunta que nos hicimos como cuando Noé. ¿Cómo conocía a Dios? Noé conocía a Dios. ¿Por qué? Porque a Noé le habló Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí no nos describe la palabra que haya sucedido eso. Aquí simplemente nos dice el tiempo que vivió Dios y en el tiempo que caminó con Dios. Pero nunca nos dice Dios le habló y le dijo. Por eso, hermano, es importante que nosotros entendamos, hermano, que tenemos que conocer a nuestro Dios, conocerle en verdad, hermano, para poder caminar con Él.
Nosotros tenemos que estar seguros, hermano, de que a quien le servimos es el único y verdadero Dios. Que nunca exista la duda en usted o en nadie al que usted le presente a Dios, que realmente Él es el único y poderoso gran yo soy. Cuando nosotros caminamos con Dios de esa manera, hermano, todas las cosas van a salir bien. Porque Dios va a ver agrado en nosotros. Yo no sé, este varón, hermano, algo tenía que haber hecho, de alguna manera lo hizo, hermano. Es claro que él tenía un conocimiento. Nos enseña que tenemos que aprovechar, hermano, nuestro caminar con Dios para hablar con Él, para descargar todo cuanto tienes en cuanto a tu angustia, en cuanto a lo que te atormente, hermano. Cuando tú caminas con alguien que conoces, tú le platicas tus cosas, ¿cierto? Imagínese esta escena de Dios al lado de Enoc. Enoc caminando con Dios. Imagínese usted esta escena. ¿Usted cree que iba a ir callado, Enoc? Yo le aseguro que no, probablemente, hermano, descargaba todo lo que él traía en él. Le platicaba todas sus cosas. Le decía todo lo que sucedía. Y yo le aseguro que una vez que lo dejaba, yo le aseguro que este hombre iba en descanso y por eso podía seguir adelante. Por eso siguió por 300 años más caminando. El caminar con Dios, como lo hizo Enoc, no solamente, hermano, te va a dar paz, no solamente te va a dar seguridad, sino que en lo que tú vas caminando con Él, cuando menos lo esperas, ya vas a estar con Él en el cielo. Porque esa es nuestra meta, hermano. Nuestra meta es llevar un caminar en Cristo Jesús, el cual nos lleve a la meta final. Qué importante, hermano, es saber que tenemos que conectarnos con Dios. Tiene que haber esa conexión. Si no existe esa conexión, hermano, nuestra fe va a menguar. Va a menguar. No te voy a decir que tú te vas a quedar sin fe, porque eso es imposible. Cuando Dios da algo, te deja con ello, te lo deja. Dice la palabra de Dios que a todos nos fue dada una medida de fe, y esa medida de fe ahí la tienes. Todo lo que tienes que hacer es caminar con Él para empezar a hacer crecer esa fe y para poder llegar al final, a la meta final. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermano. Nosotros tenemos de igual manera, cuando caminamos con Él, la oportunidad de entregarle todas nuestras cargas, la oportunidad, hermano, de entregar todo lo que nos angustia. ¿Para qué? Para poder seguir un caminar junto a Él. Porque créeme, el enemigo, hermano, está al acecho. El enemigo, hermano, te va a tratar, hermano, de hacer cuanto pueda para desviarte de caminar con Dios. Te va a mandar enfermedades. La palabra la describe como dardos. El enemigo te tira dardos. Esos son enfermedades, hermano. ¿Me entiendes? Y quizás alguno te pegue, pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Y donde está Dios está la victoria, hermano. Entonces no tenemos nada, hermano, que temer si tenemos esa conexión con Dios. Una conexión con Dios no se hace únicamente, hermano, los fines de semana o en los estudios. Una conexión con Dios se hace diariamente, todos los días, porque tú no sabes si el día de mañana vas a poder estar conectado con Él. Porque si ya no estás conectado con Él, hermano, entonces quiere decir que ya estás frente a Él. Y si ya estás frente a Él, hermano, esperemos que tengamos todos, hermano, las cosas en regla para poder presentarnos ante Él sin vergüenza.
Porque hasta el día de hoy, hermano, tenemos mucho todavía de qué avergonzarnos. Porque aún sabiendo y conociendo la Escritura, aún seguimos fallando. Y eso no es para que se desanime, sino que esto es, hermano, por el contrario, para que le den más ánimos de caminar con Dios. Para que le den más ánimos. Dios hoy nuevamente, hermano, nos da la oportunidad de caminar, de conectarnos con Él. Pues solo Él es la línea, la conexión para que podamos seguir adelante todo el tiempo. Para que un día, hermano, de tanto caminar con Él, hayamos llegado ya a esa meta, como le digo. Y esa meta, ¿sabe cuál es? El Edén, el paraíso, el cielo. Esa es la meta. Esa es la meta, hermano. Es necesario que nosotros, hermano, caminemos con Dios. Si a usted se le ha olvidado caminar con Él y está pretendiendo que Él camine con usted, yo lo invito, hermano, a que pare de hacer eso. Y a que ahora, hermano, usted ponga los pies en la tierra y camine usted con Él, porque Él es el que tiene todo para usted y para mí. Es bien importante, hermano, que nosotros entendamos eso. Bien importante que nosotros podamos, hermano, siempre saber que caminando con Él no nos va a faltar nada. Nada nos va a faltar, hermano. Es fácil, hermano, cuando quieres que Dios camine contigo, pero cuando tú caminas con Dios, entonces caminamos viendo cosas agradables o no agradables, pero otras sí muy agradables. No caminó 300 años con Dios y durante todo ese tiempo también, hermano, miraría tantas cosas negativas, tantas cosas feas. Si el mundo estaba como Dios mismo lo describe, imagínate qué es lo que vería Enoc. Probablemente lo mismo que tú miras ahorita, hermano. Tú puedes ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Acabamos de estar, hermano, y estamos todavía con esta cuestión de la pandemia. Y ahora, hermano, estamos rodeados de incendios todo alrededor. Tan grave es el asunto, hermano, que puedes ver el humo aquí en la ciudad. Así de grave está la situación. Tú puedes ver, hermano, todas estas matazones que está habiendo en otras ciudades. Todas estas situaciones, hermano, matándose unos a otros. Hermano, tú puedes ver que el mundo está así como lo vio Enoc. Está tomando ese rumbo y se va a poner todavía peor, yo creo. Hermano, si no es por la infinita misericordia de Dios, usted y yo estamos, hermano, en la gloria. Porque aún con la enfermedad a usted no le ha faltado qué comer. Aún con la enfermedad a usted no le ha faltado trabajo. Aún con la enfermedad, hermano, usted está sano. Y me declaro sano en el nombre de Jesús. Hermano, es importante. Es importante que caminemos con Dios. Veamos todo esto a nuestro alrededor, así como lo hacía probablemente Enoc. Y empecemos a caminar con Él. Empecemos a caminar con Dios. Que realmente, hermano, tengamos nosotros esa conexión con Él. Una conexión verdadera. Una intimidad con Dios. Yo no sé hasta dónde, hermano, nos vaya a tener que hablar el Señor. Porque, hermano, pareciera que no hacemos caso. No hacemos caso. Yo no sé a dónde vamos a llegar, hermano, con esta situación realmente. Yo no sé si usted ha puesto a pensar en eso. Pero sabe que ahorita no se trata nada más de pensar en usted. Se trata de pensar en los suyos. Enséñenle a sus hijos a caminar con Dios. Porque ahorita esta generación que estamos viendo está tremenda. Imagínense la generación que van a vivir sus hijos más adelante. Imagínense qué tremendo va a ser eso, hermano. Por eso es importante que nosotros mantengamos esa conexión con Dios. Bien importante. Ahora, ya yo quisiera, hermano, decirle y seguir, hermano,
insistiéndole en esta conexión. Pero lo único que le puedo decir, hermano, y voy a concluir con esto. Voy a concluir con esto. Hoy el Señor, yo creo que lo único que quería era hacerme saber, hermano, que probablemente no me estoy conectando lo suficiente con Él. Porque recuerde, hermano, que primero me habla a mí para que yo les pase el mensaje a ustedes. Entonces, si yo estoy pasando por esa situación, yo, hermano, al momento de estar haciendo esta prédica, este mensaje, estarlo poniendo en el papel, hermano, yo hablé con Dios y le dije, Señor, voy a caminar contigo. Yo no quiero, hermano, pasar las pruebas, las situaciones, sin saber que voy caminando con Él, sin estar seguro que Él está ahí conmigo. Pero para eso tienes que conectarte. Para eso tiene que haber esa conexión. ¿Okay? Ese buzo que tomó la otra extensión del otro tanque, hermano, yo te aseguro que ese buzo pensaría, de aquí no me voy a mover. Así como dice el can, no me moveré. Vamos a seguir adelante, hermano, vamos a seguir caminando con Dios y esperemos siempre que Él nos diga a dónde vamos. No quieras decirle tú a Dios a dónde quieres ir. Deja que Él te lleve a donde Él quiere llevarte. Amén. Y siempre yo te aseguro que vas a tener, hermano, la bendición más grande por la obediencia que vas a hacer. Amén. Dios quiere que aprendamos a caminar con Él. Caminando con Él llegaremos a la vida eterna. ¿Qué entendemos? Que en nuestro camino, hermano, nos lleva únicamente a un solo lugar: la muerte. Dice la palabra de Dios que al hombre todos los caminos le parecen rectos, pero en verdad son caminos de muerte. Por eso no camines tú, camina con Dios. Amén. Para que nosotros, hermano, lleguemos y tengamos una salvación, hermano, garantizada, no podemos dejar a Dios atrás. Él tiene que ir en un lado de nosotros. Donde Él vaya, yo voy. A donde Él me mande, yo voy. Porque yo sé que ahí va a ir Él primero. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Amén. Gloria a Dios, hermano. Le digo, este es un mensaje que quizás por las situaciones que he estado pasando, Dios me está hablando en ese sentido. Y yo le aseguro que también le ha estado hablando a la iglesia. Yo le aseguro que usted también, alguno de ustedes, este mensaje también le va a ser de mucha bendición, como lo es para mí. Pero no hagamos caso omiso, ¿verdad? No hagamos caso omiso y pongámonos a la orden del Señor. Cuando Él diga, ahí estemos con Él, hermano. Es bien importante, ¿sí?